Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. En la clase de hoy nos movemos a España. La clase será dedicada a los reinos españoles cristianos que cubren toda la parte norte de la península ibérica durante la Edad Media. Lo que noté cuando di la misma clase en el curso de italiano fue que es bastante difícil. Sinceramente, la historia cristiana de España es compleja, tienen un montón de reyes, de reinos que se unen, se separan, se alían, se destruyen. No vayan rompiéndose su cabeza para aprenderse cada nombre. Van a escuchar nombres de muchos reyes, muchos reinos y sinceramente es una lista que no vale la pena aprender de memoria. Lo que sí es importante es que notarán cómo es una historia que va avanzando, luego regresando, luego avanzando otro poquito. No es para nada un movimiento lineal, no es un movimiento de expansión continua. Hay muchas dudas, hay muchos regresos. A veces los musulmanes parecen perder, otras veces parecen vencer. Entonces, es un complejo movimiento político y también social que llevará al final de la Edad Media a la creación de un país, un solo país, que es la corona española, España, ¿no? Pero van anotando como los nombres que utilizaré hoy son reinos diferentes que ustedes puede ser que ya conozcan por ser simplemente regiones de España. La historia de los reinos españoles empiezan con un reino que es el reino de Asturias. Es la más antigua entidad política cristiana que se establece en la península ibérica después de la caída del imperio visigodo. Para los que tomaron las primeras clases de este curso y también los que tomaron el curso de historia romana, se acordarán que los visigodos eran un pueblo bárbaro que se estableció en España y que creó un reino propio cuando cayó el imperio romano. Ahora, este imperio visigodo luego fue invadido por los musulmanes desde África, conquistaron gran parte de España y así cayó el imperio. El inicio de otro tipo de reino se debe a una revuelta, un movimiento popular en contra de los árabes que llevó a una batalla que se llama Batalla de Covadonga, que se realizó en el 722. Prácticamente la historia de España cristiana, que es el origen del actual país español, empieza con esta batalla. Una vez que obtienen la victoria, se crea una pequeña área de montaña que luego se volvió el núcleo del reino de Asturias. Entonces, esta revuelta prácticamente establece un dominio en el norte de España, en las montañas, y así declaran que los árabes no tienen el control completo de la península. Este reino fue formado por poblaciones locales, como son asturianos y cántabros, pero con el tiempo también llegan en este reino varias personas que se están escapando del dominio musulmán. Entonces, varios visigodos, se van hacia el norte y entran en este nuevo reino cristiano. Desde ese punto fuerte que son las montañas, el reino empieza a expandirse hacia el poniente, en la actual Galicia, y luego hacia el sur, en una parte que se llama Valle del Duero. Duero es el nombre del río. Conquistan esas regiones del sur, el Valle del Duero, y obligan a los habitantes a abandonarlas y a refugiarse más al norte. Prácticamente este tipo de política está creando una zona que será luego conocida como el desierto del Duero, que es esta parte, vieron que es de color amarillo, es conocida como desierto del Duero porque cuando las conquistas cristianas llegaban, obligaba a la gente que vivía aquí a retirarse hacia el norte y así obtenían dos resultados. Primer resultado, la parte norte iba a poblarse mucho más porque la gente que había sido obligada a moverse formaba otros pueblos y otras ciudades en el norte. Segunda,
le daba más dificultad a los musulmanes al momento que querían atacar, porque tenían que cruzar una parte de región desértica que hacía más duro el camino, porque cada ejército, cuando se pone en movimiento, saquea todo lo que encuentra en su camino, y por eso muchas veces el alimento, la comida, lo encuentran en el camino, saqueando los pueblos que están atravesando. Esta teoría, que se llama teoría del desierto del Valle del Duero, es una teoría que tuvo bastante éxito, pero a nivel real, algunas ciudades que estaban en esta zona demostraron que nunca fueron abandonadas. Entonces, esta teoría, que es bastante poética, romántica, que se crea un desierto para hacer más difícil la conquista árabe, en realidad probablemente no fue tan real. Algunas regiones del Valle del Duero siempre fueron pobladas. El reino de Asturias que acabo de describir tiene como símbolo la cruz de la victoria, que es la cruz que están viendo, es literalmente una joya, es una joya de oro que se encuentra en la Catedral de Oviedo y que se transformó prácticamente en la bandera del reino de Asturias, al punto que la pueden ver todavía aquí presente en el escudo. Como les decía, después surgió otro reino cristiano, que es el reino de Navarra o de Pamplona. Este reino surgió en el 824 y este también nació por una rebelión. Como se dan cuenta, las rebeliones son una manera muy buena para dar inicio a un país diferente. Esta rebelión, pero, se produjo en contra de los francos. ¿Por qué? Si siguieron la clase sobre los carolingios, se acordarán que los francos habían creado un reino de frontera en lo que sería ahora la cadena de los Pirineos. Y entonces esa región, que estaba bajo el dominio de los francos, da inicio a una rebelión y se crea un reino separado e independiente y de cultura ibérica. El reino de Asturias se concluye con el rey Alfonso III, que fue obligado a dividir el reino entre sus 3 hijos. ¿Por qué digo obligado? Porque fueron los mismos 3 hijos que dijeron al padre: ¿sabes qué? Renuncia y danos lo que debes. Y así el reino de Asturias, que era bastante grande, se dividió en 3 pedazos. A García, el hijo mayor, le tocó Reino de León. A Ordoño, el segundo, le tocó Galicia, y a Fruela, el tercero, le tocó Asturias. 15 años después, los reinos otra vez serán reunidos y por la nueva capital que se elegirá este país será llamado Reino de León, con capital León. Entonces el reino de Asturias se transforma en reino de León cuando se reúne después de haber sido dividido. Los siglos XI y XII vieron el lento delinearse de algunas entidades políticas cristianas que son, por un lado, herederas del reino de Navarra y por el otro son herederos de los dominios que habían surgido en los Pirineos con la ayuda y la protección de los francos. Las últimas expansiones que los musulmanes tuvieron habían sido con Al-Mansur, que fue un líder de prácticamente del año 1000, porque murió pocos años después del 1000. Y cuando murió Al-Mansur, todos los reinos cristianos tuvieron la oportunidad de empezar la reconquista. ¿Por qué? Porque la España musulmana entra en un terrible periodo de crisis política que ve el final del califato en el 1031, o sea, el final de un dominio único, y la división en muchos pequeños países que se llaman reinos de taifas. Lo pueden ver muy bien en este mapa. Lo que era un enorme país, el califato de Córdoba, se rompió y este mosaico es lo que queda del dominio musulmán. Claramente, si ustedes tienen un enorme país, es más fácil que este país del sur sea fuerte militarmente. Si pero este explota, se dan cuenta como
es mucho más fácil para los países del norte no solo defenderse, sino también atacarlos y conquistarlos. La reconstrucción de un único poder en la parte musulmana de España solo surgirá con la dinastía almorávide, que son un grupo de musulmanes de África que invadirán otra vez España en el año 1090. Pero hay un periodo de 60 años entre el 1031 y el 1090 en donde los reinos cristianos tienen la vida fácil. Claramente, cuando se vuelven débiles los árabes, los musulmanes, esto transforma en más fuertes los reinos cristianos, porque su enemigo no era tan fuerte como antes. Un primer importante crecimiento se produce gracias al rey Sancho III de Navarra. Sancho III hereda los títulos de rey de Navarra y también el título de conde de Aragón. Con una buena política que al mismo tiempo es militar y también matrimonial, logra unir a su territorio el condado de Sobrarbe y Ribagorza y el condado de Castilla. Cuando se casa con Munia, Munia es la última descendiente del reino de Castilla y además logra conquistar la parte oriental de León en el 1029, conquistándosela a rey de León que se llama Bermudo III. En el 1034, Sancho ocupa también Asturias y la capital, León, se vuelve otra ciudad de su reino, mientras que el rey Bermudo tiene que escaparse en Galicia. Y así Sancho gobierna prácticamente el reino de León. O sea que en el pequeño periodo que es la vida de una persona, casi toda la cristianidad fue reunida en la península ibérica. A partir del año 1034, algunos historiadores dicen que empezó a hacerse llamar Imperator Totus Hispaniae, que significa emperador de toda España. Pero este es un título obviamente muy mamón, porque sinceramente no tiene el dominio de toda España, tiene el dominio solo de la parte norte, y son cachitos. Y sobre todo el nombre emperador significa que domina sobre varios pueblos. Sí, eran diferentes reinos, pero eran todos de cultura cristiana y, o sea, era un título demasiado grande para lo que realmente hizo. Esto pero dura pocos años, porque antes de morir divide su tierra, como siempre hacen los reyes que quieren perder todo, entre sus 4 hijos. Y así, con la división del imperio, a Fernando le toca Castilla y una parte de León, al hijo García la Navarra, a Gonzalo le toca Sobrarbe y Ribagorza, y a Ramiro, conocido como el bastardo, le toca Aragón. Entonces, otro reino grande, otra vez se hizo cachitos. Se dan cuenta que es ya la tercera vez que pasa, ¿no? Bueno, la unificación tiene una pausa, pero sigue con una larga serie de conflictos entre los reinos. En la parte occidental será Fernando I de Castilla, conocido como el Magno, o sea, el Grande, que logrará reunir las coronas de Castilla y de León por haberse casado con Sancha. Sancha es la hermana del rey Bermudo III de León y vence al mismo rey Bermudo en batalla en el 1037. Ferdinando será también el primero que dará inicio con fuerza a la reconquista. La reconquista es ese largo proceso que desde el año 1000 llegará hasta el 1492, cuando España será completamente en mano cristiana. Entonces, este movimiento de reconquista es un proceso obviamente militar, pero también social, que llevará a la expulsión de los poderes musulmanes y lentamente de los mismos musulmanes, porque la gente no tendrá el derecho de mantenerse de religión islámica, deberá convertirse al cristianismo. Y esta reconquista, cuando terminará, pasará luego a ser
conquista, cuando empezará la conquista de México. Es un proceso largo, o sea, reconquista y conquista tienen casi el mismo tipo de concepto y de impulso, pero de esto hablaremos en otra clase. Entonces, el primero que da inicio a esta reconquista es Fernando o Ferdinando I el Magno. Él obliga a los musulmanes que están en su territorio a retirarse y conquista regiones de frontera, obligándolos a pagar tributo a la Castilla. O sea que algunas regiones musulmanes ya reconocen al rey de Castilla como su rey. También su reino, adivinen qué pasó, fue dividido entre sus hijos, porque siguen repitiendo el mismo error. Dividen entre todos, pero uno de ellos, que se llama Alfonso VI de Castilla, el Bravo, logra, después de años difíciles y luchas contra sus hermanos, a reunir otra vez las coronas de León y Castilla, retomando luego la guerra en contra de las taifas. Entonces, el hijo, Alfonso VI, es un desgraciado y logra matando o eliminando políticamente a los hermanos, reunir todo el territorio. Pueden verlo aquí: Galicia, León y Castilla, que habían tocado a Sancho II Castilla, a Alfonso VI León y a García I la Galicia. Matando a los dos hermanos, logra unir y recrear otra vez un solo reino. Cuando en la historia se ve que uno mata a sus hermanos, obviamente es una persona horrible, pero desde el punto de vista político puede ser una buena decisión, porque a nivel más largo de historia, reunir un solo territorio puede ser positivo para la población. Entonces, como les decía, reunió todo el territorio cristiano en el norte y reempezó con la reconquista hasta llegar a la conquista de Toledo en el mayo del 1085. Toledo es la primera gran ciudad árabe musulmana que fue reconquistada. Este enorme avance será casi cancelado porque poco después los almorávides, que son otra dinastía musulmana, se preparan a retomar el terreno, y esta pérdida empieza con la victoria que los musulmanes tienen sobre los cristianos en la batalla de Zalaca en el octubre del 1086. Pero abro paréntesis porque en este periodo hay otro gran protagonista que seguramente tengo que nombrar. Al lado de Alfonso VI, el rey, encontramos un señor que se llama Rodrigo Díaz de Vivar, que pero es conocido mucho más por su segundo nombre, que es el Cid Campeador. El Cid Campeador es el héroe de la épica española. Prácticamente es un símbolo, aunque sí fue una persona real. Lo transformaron en un símbolo de gloria y de nación española, porque lo transformaron en un campeón en contra del Islam. Ahora veremos cómo la historia del Cid Campeador no es para nada la historia de un campeón católico en contra del Islam. Como en todas las historias, es más compleja. Empezamos con el nombre. Se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar, pero a nivel literario y a nivel nacional español se conoce como el Cid Campeador. Me encanta su nombre porque el Cid Campeador es la unión perfecta de las culturas que en esa época eran dominantes en España. La palabra Cid llega del árabe, Sidi, y Sidi significa mi señor. Y la palabra campeador llega de la transformación en español de una expresión latina que es campi doctor, que significa campeón del campo, o sea, campeón en un combate judicial, o sea, en tribunal o en un duelo. Entonces, el nombre del Cid Campeador hereda las dos culturas, la herencia árabe musulmana y la herencia latina. El Cid era un militar al servicio de Sancho II de Castilla. Entonces estaba al servicio de uno de los tres hermanos, ¿se acuerdan, no? Cuando pero Sancho II fue asesinado,
pasó al servicio del nuevo rey, que era Alfonso VI, su hermano. Alfonso VI, que fue realmente homicida, fratricida, porque mató a su hermano. Pero a pesar de eso, de la sospecha real que cayó encima de Alfonso VI de haber matado a su hermano, el Cid Campeador pasó a su servicio. Por un hecho de alianzas, porque las alianzas siempre transforman amigos en enemigos y enemigos en amigos, el Cid será obligado al exilio, a dejar el reino cristiano y pasará a ofrecer sus servicios a Al-Muqtadir. ¿Quién es Al-Muqtadir? Es el señor de la taifa de Zaragoza. Como pueden ver aquí, la taifa de Zaragoza era una de las más grandes, era una parte buena de España Oriental, y por como pueden ver del nombre, Al-Muqtadir era un musulmán, era islámico. Aún así, el Cid pasó al servicio del señor de Zaragoza y también de su hijo. Y puede parecer raro, ¿no? Qué raro que un campeón cristiano pase al servicio de los árabes. No, no es raro, porque en esta época, bueno, en la época que estoy describiendo, la política se consideraba más importante que la religión. Entonces, un señor que es fuerte, un señor que es noble y un señor que respeta las alianzas, es un señor por el cual vale la pena luchar, no importa si es cristiano o musulmán. Entonces, este Cid Campeador también pasó una parte de su vida ayudando a los árabes musulmanes a defenderse y a atacar. Cuando los almorávides preparan la reconquista y obtienen en contra de Alfonso VI la victoria de la batalla de Alzalaca, Alfonso se ve obligado otra vez a llamar el Cid a su servicio. Y así, gracias al regreso del Cid, Alfonso logra conquistar y defender las tierras. Pero una segunda vez, por un cambio de alianzas, el Cid fue mandado en exilio en el 1090. Otra vez Alfonso lo traiciona, pero esta vez es mucho peor, porque secuestra todos sus bienes, su tierra, su dinero y además pone en la cárcel a su esposa y a sus dos hijas. El Cid obviamente no quiere irse dejándole su familia en la cárcel y por eso con un golpe a sorpresa libera a toda su familia y otra vez se pone al servicio de Al-Mustain II, que es el nuevo rey de Zaragoza. O sea, se regresa otra vez a los dominios islámicos donde lo trataban bien. Con este, en el 1093, sitia a la ciudad de Valencia y la conquista, aprovechando del conflicto que existía dentro de Valencia entre los que estaban pro y los que estaban en contra de los almorávides. O sea, también entre los mismos musulmanes de España, no todos estaban de acuerdo que estos almorávides tuvieran poder. Y transforma Valencia en una fortaleza en contra del avance de los almorávides. Está defendiendo España de estos nuevos invasores que llegan de África. Empieza también una red de alianza. Primero se alía con Aragón y hace que una de sus hijas se case con el futuro conde de Barcelona y otra hija se casa con Ramiro de Navarra. Prácticamente con la política matrimonial que está haciendo, él se está comportando como un rey, porque las alianzas matrimoniales es algo típico de los reyes, ¿no? Muere en el 1099. Su esposa, que se llama Jimena Díaz, se queda a defender la ciudad de Valencia, pero se da cuenta que no puede resistir mucho y por eso pide ayuda al pinche Alfonso. ¿Se acuerdan el rey Alfonso, no? El rey Alfonso llega hasta Valencia, pero él también se da cuenta que esa ciudad no es posible mantenerla. No tiene recursos para defenderla y necesitan evacuarla. Pero no quieren tampoco regalársela a los invasores y por eso deciden de quemarla, destruir completamente Valencia y llevarse consigo el cuerpo del Cid.
Esto termina la vida terrena del Cid, pero empieza la vida de gloria, la vida literaria, porque su vida y sus empresas fueron reportadas en un libro conocido como El Cantar de Mio Cid, y que se escribió alrededor del 1140 por un autor anónimo. Esta obra se difundió en toda España, cantada por los juglares y por los poetas, y fue el inicio de la épica nacional y seguramente un impulso para conquistar el resto de España, viendo como modelo a este campeón que era el Cid. Entonces el Cid campeador fue primero una gran persona y segundo se volvió en un símbolo de unión nacional. En el mismo arco de tiempo también estaba pasando algo muy interesante en la parte oriental cristiana, o sea, en el reino que hoy se llamaría de Barcelona. ¿Por qué? Porque todo empieza con el reino de Aragón. Aragón tiene un rey llamado Ramiro I el Bastardo. Él logra conquistar una parte más de región, lo pueden ver aquí. Este es el núcleo central de Ramiro I, en esta parte azul clarita. Y su hijo, Sancho I de Aragón, se vuelve también rey de Navarra. Entonces, con el hijo Sancho, conquista más terreno hacia el sur. Su hijo, Alfonso I, llamado el Batallador, no por nada se llama Batallador, será responsable de la victoria en la batalla de Cutanda en el 1120 en contra de los almorávides. Se cumplirá una unificación catalana cuando se une al condado de Barcelona. A la época, en Barcelona estaba Guifre el Pilos. Guifre el Pilos significa Gofredo el Peludo. O sea, seguramente tenía mucho vello. Y con Guifre el Pilos, el condado de Barcelona se vuelve hereditario, o sea que puede pasar de padre en hijo y se vuelve completamente independiente de los francos. Se acordarán que los francos seguían teniendo influencia sobre el área pirenaica, ¿no? Con Ramón Berenguer III se extiende este reino hasta la región de Provenza en Francia, que pero se perderá por una división hereditaria. Alfonso I muere sin herederos y así su nieta, que se llama Petronila, será prometida como esposa al conde de Barcelona. De esta boda entre el rey de Aragón y el conde de Barcelona nace Alfonso II el Casto, que es al mismo tiempo rey de Aragón y conde. Y esto da inicio a una formación política que es Aragón y Cataluña, que es una de las más activas y prósperas de toda España y que se lanzará en la conquista del Mediterráneo. Mientras tanto, en Castilla, Alfonso VI tenía varias dificultades por culpa de los almorávides. Pero su hijo, Alfonso VII de Castilla, conocido como el Campeador, retoma fuerza y tiene que enfrentar otro nuevo peligro, que son los almohades, otra dinastía de musulmanes que desde el África invaden España. Este que pueden ver es el imperio almohade, que cubre una buena parte de África del Norte, Occidente y el sur de España. Alfonso VIII, el Noble, será protagonista de la victoria de las Navas de Tolosa, pero de esto hablaré más tarde. Siempre en esta parte de España, otro condado que originalmente estaba bajo las órdenes de Castilla y que se llama Portugal, dará inicio a su autonomía en el 1139. ¿Qué pasa en ese año? El conde de Portugal, que se llamaba Alfonso I, será proclamado por la población Rex Portugalensium, que significa rey del Portugal. Y 4 años después, en el 1143,
será reconocido como rey del Portugal también por el rey de Castilla y el Papa. Cuando el Papa reconoce un nuevo rey, ya le hiciste. O sea, ese reino ya nació. Entonces pueden tranquilamente considerar como Portugal nació en el 1139. Pero pueden ver aquí como Portugal no era exactamente lo que es hoy. La capital era Porto y pueden ver como Lisboa estaba todavía en territorio islámico. Lisboa, se acordarán, fue conquistada por una cruzada, pero de esto hablamos en otra clase, ¿no? En el 1195, los almohades habían vencido las fuerzas de Alfonso VIII de Castilla. 17 años después, se produce una enorme alianza entre Castilla, Navarra, Aragón, Portugal y ven también llegar otros voluntarios de los reinos de León, de Francia, de caballeros templarios, de los hospitalarios, de la Orden de Calatrava y de la Orden de Santiago. Prácticamente un chingo de cristianos se reunieron para poder enfrentar a las fuerzas musulmanas. Es la primera vez que se reúne prácticamente toda España cristiana más unos caballeros cruzados, la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago y los hospitalarios y los templarios son todos orden de monjes guerreros. Y algunos voluntarios francos llegaron solo porque les gusta el desmadre. Sabían que se iba preparando una batalla y le entraron. Esta enorme batalla es la batalla de las Navas de Tolosa del 1212. Es la victoria más definitiva que tuvieron los cristianos en contra de los musulmanes y da inicio al declino, a la pérdida de poder de los almohades. En esta batalla también se produce un hecho curioso. Los soldados de Navarra no solo logran obtener la victoria junto con los demás aliados, sino que la victoria es tan rápida y tan improvisa que logran invadir el campamento donde estaban el enemigo y donde estaban sus esclavos, su riqueza, su tesoro, el harén que tenía, y prácticamente encuentran que Muhammad al-Nazir, que es el líder musulmán, había dejado todo ahí y los esclavos estaban bloqueados con cadenas de oro. Y todo alrededor de la tienda donde estaba el líder estaba lleno de cadenas de oro que claramente tenían que bloquear y defender, pero también demostrar cuánto dinero tenía. Estos soldados de Navarra con las espadas cortaron las cadenas de oro, liberaron a los esclavos. Y estas cadenas y todo el dinero que pudieron saquear se transformaron en el símbolo de Navarra. De hecho, como pueden ver en el escudo de Navarra, sigue visible la cadena de oro que rompieron en esa batalla. Después de 200 años de formación, España finalmente está estructurada en 5 reinos. Tenemos el reino de León y Castilla, que son 2 reinos, pero que casi siempre van juntos. Tenemos el reino de Aragón y Cataluña. Tenemos el reino de Navarra, el reino de Portugal y tenemos en el sur el sultanato de Granada, que es la parte que quedó bajo los dominios islámicos de la península ibérica. Ahora, esta fue ya demasiada política, ¿no? Empezamos a hablar un poquito de la sociedad. Aun si la península estaba dividida en tantos reinos, la sociedad cristiana presentaba algunos elementos comunes. En la punta de la pirámide política claramente estaba el rey. El rey era ayudado por un consejo de grandes oficiales. El rey recibía la unción sagrada, o sea, usaban el aceite para proclamarlo rey y para decir que él era rey por voluntad de Dios. Y el título era hereditario, o sea que una vez que moría rey, el título pasaba a su hijo. Esto hace que el gobierno es más estable respecto al periodo visigodo. ¿Por qué? Porque los visigodos, ellos también tenían un rey, pero al momento de morir el rey, tenían que votar quién era el siguiente rey. Y esto se volvía en una ocasión de conflicto, porque siempre cuando tienes que decidir quién va a ser el rey, no hay solo uno que quiera hacerlo.
Hay un conflicto para decidir quién tiene el poder, ¿no? Al lado del rey se crea una aristocracia laica y una aristocracia eclesiástica. La exigencia militar y el aparato ideal religioso que tiene que sostener al rey habían unido estas dos aristocracias ya en época visigoda. Las dos aristocracias, tanto el brazo militar como el brazo eclesiástico, recibieron elementos francos que llegaban literalmente cruzando los Pirineos. Y así tenemos como varios monjes de Cluny o monjes cistercenses cruzaron la frontera entre Francia y España, entraron y claramente tuvieron su influencia sobre los reinos españoles. Y paralelamente varios guerreros militares francos entraron en los reinos de España para ayudarles en la lucha en contra del Islam. Pero en España, al lado de estos dos brazos, que es el brazo eclesiástico, el brazo militar, tiene una importancia creciente también el brazo popular. ¿Qué es el brazo popular? Es prácticamente la reunión de toda la gente que pertenece al pueblo y tiene algún poder. Por ejemplo, los mercaderes, los que tienen servicio de banco, los que son abogados, los que estudiaron las letras, todo el pueblo que no pertenece ni a los militares ni al clero, pero tiene un poquito de dinero, un poquito de fuerza, pertenece al brazo popular. Estos se reúnen en un organismo que se llaman cortes. Las cortes son asambleas de representantes que el rey tiene que consultar cada vez que necesita dinero. Porque cuando quieres dinero, normalmente necesitas subir los impuestos. Para subir los impuestos, tienes que preguntarle al pueblo, ¿están de acuerdo? Y muchas veces no están de acuerdo. Entonces, cuando necesita subir los impuestos, tiene que dar algo a cambio. Y esta cosa que da a cambio son privilegios. Con la reconquista, también hay un proceso de repoblamiento de las zonas que fueron conquistadas. ¿Por qué? Porque imagínense, los cristianos invaden la tierra de los musulmanes. Muchos se quedan, pero otros muchos se van porque no quieren pertenecer al reino cristiano. Esto obviamente crea un problema demográfico porque la tierra que fue conquistada está medio poblada y medio no. Por eso se necesitan fundar nuevas ciudades, nuevos pueblos, y hay una manera que es muy útil de fundar una nueva ciudad y muy rápida, que es estableciendo una franquicia. ¿Qué es una franquicia? Normalmente cuando hablan de franquicia, ustedes se imaginan el Oxxo, McDonald's, farmacias similares, o sea, hay varias franquicias que uno puede abrir, pero esta franquicia de época medieval es otra cosa. Imagínense que hay una tierra donde no vive nadie. En esa tierra, el rey necesita que se cree una ciudad. ¿Por qué? Porque una ciudad es más fácil que defienda. Cuando hay 300 personas en un lugar, ellos quieren defender sus casas, entonces está creando una defensa de la frontera. Y además, donde hay varias gente, también hay producción económica, ¿no? Hay mercaderes, hay granjeros. Entonces, la manera más fácil de crear la ciudad es declarar que la gente que se muda a esa región nunca tendrán que pagar impuestos. Esta se llama franquicia. Imagínense que el rey declara ese tipo de libertad de impuestos en una región y puede, como ya pueden imaginarse, en 10 años ya existe una ciudad en esa parte. ¿Por qué? Porque en esa época, exactamente como el día de hoy, nadie quiere pagar impuestos. Entonces, si te dicen, si van a vivir ahí, no tienes que pagar nada a Hacienda, ¡pum!, todo el mundo se lanza. Otro tipo de carta que puede dar se llama inmunidad. La inmunidad es la capacidad de un territorio de no tener que responder a las órdenes de algún noble o del dueño de esas tierras. Entonces, con la franquicia y con la inmunidad se crea un poblamiento más rápido.
Y todos estos derechos muchas veces terminan en las leyes comunales. Las leyes comunales, ¿se acuerdan las comunas de Italia, no? Bueno, también España más o menos tiene comunas, solo que son comunas que fueron establecidas por el rey. Y estas leyes comunales se llaman fueros. Lo que están viendo es un documento que son los fueros de Aragón, las leyes de Aragón. Son los mismos reyes que empezarán a apoyarse sobre las ciudades para intentar balancear el poder de la aristocracia, porque el rey tiene siempre que cuidar que los poderes que están bajo de él estén bien balanceados. Cuando los nobles son demasiado fuertes, el rey pierde poder. Entonces, aunque oficialmente la sociedad está desde el punto de vista político y religioso en conflicto con el Islam, a nivel cultural y demográfico se recibe mucha influencia de las diferentes culturas. Por ejemplo, la cultura árabe, la cultura judía y la cultura de los mozárabes. ¿Se acuerdan los mozárabes? Son cristianos que se comportan como árabes, hablan árabe y prácticamente lo único que no los hacen árabes son que son de religión cristiana. Entonces, todas estas influencias claramente hacen más rica la España del norte, la España cristiana, porque, como se acordarán, la parte musulmana era más evolucionada desde el punto de vista técnico y científico. Los europeos también dan su contribución. Los europeos llegan en esta parte de Europa por el camino de Santiago, porque España cristiana tiene este enorme santuario importantísimo para toda Europa, que es Santiago de Compostela, y todos estos peregrinos que llegan claramente dan la contribución de tipo turístico, porque tienen que pagar, tienen que comprar algo, tienen que comprar lo que serían souvenirs, recuerditos, ¿no? Pero al mismo tiempo dejan también parte de su cultura. Mientras que las contribuciones musulmanas y judías entran en la Europa, disculpen, en la España cristiana con la conquista. Porque una vez que los reinos cristianos conquistan una parte musulmana, la gente que vive ahí o se queda o tiene que abandonar el territorio, ¿no? Después de la victoria de las Navas de Tolosa, los reyes de Aragón y de Castilla completan la conquista del sur de su territorio. Jacob I de Aragón, conocido como el Conquistador, en el 1229 arma una gran flota y gracias a estos barcos conquista las Islas Baleares. Pueden ver aquí cómo de este territorio va hacia el sur, conquista las Baleares que se vuelven desde ese momento parte de España. Después reconquista la importante ciudad de Valencia, que la pueden ver aquí abajo. Reconquista Valencia y luego obtiene con el rey de Francia un intercambio muy importante. Como pueden ver, el reino de Aragón y Cataluña en realidad era también dueño de una parte de Francia. Toda esta parte aquí actualmente es Francia. Entonces, el rey de Aragón tenía derechos sobre esta parte de Francia, pero el rey de Francia también tenía derechos sobre los Pirineos. Se acordarán que los Pirineos fueron colonizados por los francos, que crearon ahí una marca de frontera, ¿no? Entonces el rey de Francia y el rey de Aragón se ponen de acuerdo y cada uno renuncia a sus derechos. O sea que el rey de Aragón renuncia a toda la parte francesa y al mismo tiempo el rey de Francia renuncia a los Pirineos y así cada uno se queda con su parte. Obviamente Aragón pierde un chingo de territorio, pero ya puede estar tranquilo que los Pirineos nadie se los roba. ¿Ok? Y así los territorios de Gascoña, Linguadoca y Provenza pasan oficialmente a Francia. Contemporáneamente, Fernando o Ferdinando, conocido como el Santo de Castilla, conquista Córdoba en el 1236. Córdoba era la más grande, más importante ciudad que los musulmanes tenían en España. Entonces la conquista de Córdoba tiene una importancia enorme. Se forma luego una alianza
entre Castilla, Aragón, Cataluña, Navarra y Portugal, y todos juntos logran liberar Sevilla. Sevilla se vuelve la nueva capital del Reino de Castilla y logran liberar otras ciudades hasta Cádiz. Se dan cuenta que los reinos de España logran obtener grandes victorias solo cuando trabajan juntos, ¿no? Pero todavía faltan 200 años, aunque ya estamos viendo cómo en la frontera de esta historia va llegando una unificación, que será luego el nacimiento de España. Los aragoneses y los catalanes colonizaban sus nuevas tierras, dando la tierra en propiedad completa a través del pago de un impuesto al rey. Prácticamente, si tú querías colonizar una tierra que antes era musulmana, tenías solo que pagarle un impuesto al rey y era automáticamente esa tierra tuya. Se creaban pequeñas haciendas. También Castilla y León empezaron a colonizar utilizando pequeños propietarios, pero también daban grandes tierras a los nobles y a la iglesia. Pero toda esta colonización no lograba compensar la baja demográfica que estaban sufriendo estos reinos. ¿Por qué? Porque como ya les dije, cuando los reinos cristianos conquistaban una parte del territorio, la gente que era ahí, que vivía ahí, que eran musulmanes, normalmente preferían abandonar la tierra y escaparse más al sur. Entonces, los que vivían en ese territorio cristiano no vivían siempre una buena vida, porque los moros eran tratados de manera diferente dependiendo del reino. Los musulmanes que se quedaban en tierra cristiana eran llamados mudejares. Y estos mudejares significa que tenían el permiso de quedarse. Es la traducción. Mudejar es el que tiene el permiso de poder quedarse ahí. Y estos mudejares vivían en unos barrios que se llamaban morerías, porque era donde vivían los moros. Tenían algún tipo de autogobierno y también podían practicar su idioma y su religión. Pero esto no era igual en todos los reinos. Por ejemplo, en el territorio en donde sufrían más eran las Islas Baleares, porque en las Baleares todos los moros habían sido transformados en esclavos. La corona de Castilla había obligado a los musulmanes de la parte sur, habían obligado a los musulmanes a mudarse en la parte sur de Murcia y de Andalucía y habían limitado sus libertades. Esto claramente provocó el enojo de los musulmanes que ahí tenían que vivir y dieron inicio a una revuelta. Esta revuelta es la revuelta de los mudéjares y fueron también ayudados por el emiro de Granada, porque el emiro de Granada quería ayudar a los que tenían su misma religión, ¿no? La rebelión fue muy dura, duró 3 años, del 1264 al 66, y causó un enorme éxodo de los moros. O sea, terminando la rebelión, la gran parte de población que seguía de etnia árabe y de religión musulmana había abandonado la tierra cristiana. Contemporáneamente, en este periodo, vemos el crecimiento de las comunidades judías en tierra andaluza. ¿Por qué? Porque los judíos son infieles, ellos también son de religión cristiana. Disculpe, ellos tampoco son de religión cristiana, pero se ven como más tranquilos, más calmados. Y por eso, mientras los moros abandonan, los judíos llegan y van también intentando poblar esa región donde no había suficiente gente. La conquista también favorece la formación de algunas alianzas de carácter comercial o político a nivel de comunidades de ciudad y también a nivel de nobles. Todas las reglas que son conocidas como normas y costumbres fueron recogidas en fueros, ¿se acuerdan, no? Y la escritura de los fueros fueron aprobadas por los señores o por los reyes, que definían bien cuál era la división del poder, a veces también dejando una cierta autonomía a la administración de las ciudades. El rey se rodeaba de una corte
que era compuesta por sus familiares, obviamente, los vasallos y algunos grandes funcionarios. Los más importantes eran estos. Estaba el alférez, que llega de la palabra árabe alfaris, que significa caballero, y que tenía el mando militar. Estaba el almirante de Castilla, estaba el mayordomo, llamado también senescal, que era el encargado del manejo de la casa del rey y de la administración del tesoro. Estaba el canciller y estaban los jueces de palacio, que empezaron a establecer un tribunal permanente. En forma extraordinaria, la corte podía crecer. Prácticamente todas estas personas que rodeaban al rey, en el momento necesario podía aumentar el número de estas personas, transformándose en una asamblea que se podía consultar y que era llamada corte pregonada. ¿Qué es la corte pregonada? Es el prototipo de un parlamento. Prácticamente algo similar estaba pasando en Inglaterra cuando nacieron los parlamentos ingleses y también en Francia cuando se formaba la Corte General que reunía los 3 estados. Entonces, cuando el rey necesitaba pedir ayuda y aumentar los impuestos o pedir un esfuerzo extra a la población, formaba esta corte pregonada que representaba toda la población. En el reino de Aragón, Jacob el Conquistador dio a su hijo Pedro III como esposa una chica que se llama Constanza. Esta Constanza no era una chica cualquiera porque era la hija de Manfredi. Ustedes dirán, ¿y a mí qué? No, es que este Manfredi era el hijo de Federico II, el emperador. ¿Se acuerdan, no? Federico II. Entonces, prácticamente el rey de Aragona dio a su hijo Pedro la heredera de Federico II y con esta boda permitió a Aragón tener los derechos de expandirse en el Mediterráneo. Se acordarán que Manfredi y Federico II tenían la base en el sur de Italia. Con esta boda, ahora Aragón tiene el derecho de invadir o dominar el sur de Italia. Con la paz de Caltabellotta, al reino de Aragón se le concede el dominio de Sicilia. Entonces ya tenemos su reino que está entre Aragón, Cataluña y Sicilia, además de las islas de las Baleares. Los aragoneses también tenían una compañía de mercenarios muy importante que se llamaban almogávares. Los almogávares eran soldados armados a la ligera, o sea, no tenían gran protección pesada ni armas pesadas y eran muy famosos por ser hábiles y muy violentos. Estos almogávares también se llamaban compañía catalana y se ofrecieron al servicio de varios señores, incluyendo el emperador bizantino, el emperador de Constantinopla. Es por eso que una parte de catalanes se encontraban en Grecia. Se acordarán que Grecia estaba bajo el imperio bizantino, ¿no? Y estos almogávares dan inicio a una rebelión en el 1311 en los ducados de Atenas y de Neopatria. Y así Aragón, por un pequeño periodo, desde el 1319 al 1390, tuvo el control de Atenas, porque estos mercenarios dieron inicio a la revuelta y luego permitieron a Aragón de conquistar esa parte. Lo que realmente estaba creando Aragón es un plan que se llama la diagonal insular. La diagonal insular es una línea diagonal que cubre prácticamente todo el Mediterráneo occidental. Y esto permitía al Reino de Aragón el control de las rutas comerciales hacia África y el Mediterráneo oriental. La isla de Sardinia, se acordarán por la clase de las comunas, estaba dominada por los pisanos y los genoveses, o sea, por italianos, pero fue conquistada por los aragoneses hasta el final del siglo XV. Y pueden ver que con Aragón, Cataluña, las islas, Sicilia, Sardinia y finalmente con la conquista del reino de Nápoles, de la cual hablaré a rato, prácticamente el reino de Aragón tiene el dominio completo del Mediterráneo central, ¿no?
En Castilla se produjo una verdadera guerra civil, porque el rey de Castilla, Alfonso XI, en el 1350 muere de peste. No se preocupen, va a llegar muy pronto la clase sobre la peste bubónica y vamos a ver cuántas transformaciones esta terrible pandemia causó en su época. Entonces el rey de España muere y esto produce una guerra civil entre dos posibles reyes, Pedro I y Enrique de Trastamara. Pedro I tenía una concepción autoritaria de la monarquía y era apoyado por juristas y representantes de las ciudades. También tenía la alianza de Portugal e Inglaterra. En cambio, Enrique de Trastamara veía una presencia más influyente de nobles y de clérigos y era apoyado por Aragón y Francia. O sea que esta guerra civil se transformó muy pronto en una guerra internacional. Gana este último, o sea que el nuevo rey es Enrique de Trastamara. Y a partir del inicio del 1400 se ve el crecimiento del poder monárquico con la creación de jueces nombrados por el rey. Estos jueces nombrando por el rey tienen el nombre que ustedes conocerán seguramente de corregidores. Ustedes saben muy bien quién es la corregidora de Querétaro, ¿no? Bueno, la palabra corregidor no funcionaba solo en época colonial, es una palabra de medieval y eran jueces nombrados por el rey que eran mandados a resolver los conflictos locales en toda España. Era una herramienta del rey. Entonces, cuando escucharán la palabra corregidor y corregidora, no vayan pensando solo a la señora de Querétaro, sino también a un funcionario de época medieval. Un conflicto similar explotará en el reino de Aragón, porque la nobleza se reúne en una lega de la Unión y esto intenta hacer disminuir el poder del rey. Cuando la dinastía de Aragón llega a la extinción, porque muere el último, tuvieron que elegir un nuevo rey y el nuevo rey de Aragón será elegido en una rama de cadetes de la familia Trastamara, o sea que será el mismo pariente del rey anterior. Uno de sus hijos, que se llama Alfonso V, el Magnánimo, será coronado como rey de Sicilia y en el 1442 conquistará el reino de Nápoles, reunificando todo el sur de Italia. Y así casi llegamos al final de la Edad Media. Vemos cómo los aragoneses tienen prácticamente el control de mitad de Italia y el control comercial de mitad Mediterráneo. Pero de esto, si posible, hablaremos al final del curso. Les pido una disculpa si la clase fue tan compleja, con tantos nombres, tanto política, pero tuve que explicar con pocas palabras y de manera más simple posible lo que es una historia no tan simple. Y espero no les haya quedado más confusión que orden. Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.